Ya estamos con Giovanni Vizcardo. Giovanni, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. Nos enlazamos con nuestro corresponsal de Washington, D.C., de los Estados Unidos, la capital estadounidense. Giovanni Vizcardo, ¿qué tal calor que hace, ah? ¡Qué bárbaro! Exactamente, estoy utilizando aquí mi ventilador del siglo XXI. Oye, la noticia, tu ventilador del siglo XXI, muy bien. Es tecnología pura. Además que es anticontaminación ambiental y todo eso, ¿no es cierto? Exacto. Eso es lo mejor, el papelito, ahí nomás. Dale. Oye, Giovanni, cuéntanos una de las noticias más importantes que se está debatiendo en estos momentos en la sociedad estadounidense tras el tornado de Oklahoma. ¿Qué pasó con los cazadores de tornados? Que son unas personas famosísimas, ¿no? Que ya trabajaban mucho tiempo, de mucha experiencia. No es que desaparecieron simplemente porque no tenían la experiencia de vida. Ajá. Bueno, no fue eso, simplemente fue el hecho de que ya se había anunciado, como habíamos estado hablando aquí en Willax Televisión hace algunos días, un tornado de unos 4 kilómetros de diámetro no solamente mató a una veintena de personas, sino que también dejó en escombros a Oklahoma City. Pero lo que pasó este lunes fue otro, y este otro tornado mató a 3 de los cazatornados, entre ellos, bueno, en realidad es prácticamente una familia. Está Tim Samaras, que es el padre, está su hijo que es Paul, y también está el compañero de trabajo Carl Young, y ellos tres súbitamente se vieron dentro de un tornado, porque los cazatornados no van dentro del tornado, sino que se acercan lo más posible al tornado para estudiarlo. Pero aparentemente el tornado cambió de curso y los envolvió, y bueno, las consecuencias fueron pues fatales, ¿no? Y mató a estas 3 personas. En realidad, Tim Samaras estuvo bastante tiempo en lo que es el estudio de tornados. Él también participó en un documental, en una serie, la serie de los cazatormentas o cazadores de tormentas, como sería en español. El señor tenía decenas de años de experiencia, y esta serie, este documental que se produjo con la National Geographic, fue bastante famoso aquí en los Estados Unidos, y todavía lo podemos ver. Si alguno de ustedes tiene Netflix, pueden verlo también allí. Y el señor pues era todo un veterano, ¿no?, en lo que es la caza de tormentas o la caza de tornados. Pero lamentablemente el tornado cambió de curso a último minuto y pues los mató, tuvo consecuencias fatales. Pero lo más interesante es que este callejón de tornados, que se le llama a la serie de estados que forman las planicies de los Estados Unidos, o las grandes planicies, entre ellos Oklahoma, Kansas, el estado de Kansas, Arkansas, cuando se forma un tornado, y cuando estamos hablando más o menos a la altura del Golfo de México, pues el tornado sube. Y este tornado que mató a estas 3 personas ha sido tan devastador que salió desde el Golfo de México, más o menos por allí, para subir hasta lo que es Montreal, lo que es Canadá. Y se esperaba más o menos hasta hace algunas horas que llegara pues a Quebec City, o la ciudad de Quebec, ¿cierto?, que está más o menos a unas 4 horas de la frontera con Estados Unidos, o sea, bastante más al norte de lo que es pues solamente Estados Unidos, ¿no? Es decir, salió desde la mitad de los Estados Unidos por el Golfo de México hacia la costa este de los Estados Unidos, afectando, por ejemplo, estados como Filadelfia, Nueva York, New Jersey. De ahí subió hasta pues Montreal o la ciudad de Quebec, lo que es Quebec, el estado de Quebec o la provincia de Quebec en Canadá, ¿no? Entonces, ha sido tan poderoso que ha podido subir así. Y lo mismo pasa con las tormentas o los huracanes, pero la diferencia entre los tornados y las tormentas se forman en la costa, mientras que los tornados se forman en lo que es tierra adentro, ¿no?, en las grandes planicies. Pero los dos fenómenos meteorológicos suben hasta el norte y pueden terminar pues en Canadá, como se ha podido apreciar esta vez con este tornado que comenzó este lunes pasado, ¿cierto?, que ha provocado todo esto. Perdón, no este lunes pasado, perdón, estamos hablando de ayer, estamos hablando del 3 de junio. Mira, Giovanni, solamente para que nuestro público entienda, estamos pasando unas imágenes en la parte superior de nuestra pantalla, compartiéndola contigo, y precisamente esas imágenes que usted está viendo es el equipo de este famoso cazatornados Tim Samaras, con todo su equipo, y precisamente mientras tú nos explicabas, estamos viendo a Tim Samaras en imagen explicando su vehículo, cómo está equipado, para precisamente hacer los estudios de investigación, ¿no? No es que son cazatornados para vacilarse y divertirse, sino que hacen estudios de investigación para que se sepa, digamos, desde adentro lo que puede originar un tornado, todos los temas vinculados a los tornados. Y justamente estamos compartiendo esas imágenes mostrando a esta persona que ha muerto siendo ya un experto cazatornados
y que falleció por estas tormentas en Oklahoma, Missouri y Arkansas. Bueno, sigue con tu información. Bueno, y en realidad, como decía, estos dos fenómenos meteorológicos, lo que son los tornados que se forman en las grandes planicies en el centro del país de los Estados Unidos, en comparación con las tormentas tropicales o los huracanes que se forman en la costa este de los Estados Unidos, lo que vendría a ser la costa atlántica de los Estados Unidos, son dos fenómenos meteorológicos distintos, pero los dos tienen consecuencias devastadoras, ¿no? El tornado que afectó hace ya más de una semana Oklahoma, no el que ha matado a estos 3 cazatornados, pero el anterior, ha sido uno que siendo un tornado, tuvo las características de una tormenta por lo inmenso que era, 4 kilómetros en diámetro, y también por lo lento que iba, ¿no? Un poco así como que las tormentas tropicales o los huracanes también pasan de esa manera. Entonces fue bastante devastador, mató a más de 20 personas, pero este tornado que hemos tenido ayer, que mató a los 3 cazatornados, ocurre en lo que se llama el callejón de los tornados, que incluye muchos estados como Oklahoma, Arkansas, el estado de Kansas también, y se puede hablar de que hay más o menos 1.200 tornados al año en promedio, ¿no?, que pasa por este callejón de los tornados. Y para las personas esto es algo pues normal hasta cierto punto. Lo normal con el devastador tornado no fue que haya sucedido, sino fue el hecho que atacó directamente o se formó en una ciudad, en la ciudad de Oklahoma City. Generalmente los tornados se forman en lo que es el campo, lo que es alejado de la ciudad, de los suburbios, pero esta vez fue algo mucho más devastador porque se dio en la ciudad. Muy bien, Giovanni, otro tema que está dando que hablar es precisamente, tras 3 años de su detención, a Bradley Manning se enfrentó ayer a un tribunal militar en el primer día de su juicio por filtrar videos y documentos confidenciales para denunciar los abusos en la guerra de Irak. Esto a través de Wikileaks. El soldado de Wikileaks, que vamos, mientras tú nos explicas esta noticia desde los Estados Unidos, compartir en la pantalla superior su fotografía para que ustedes identifiquen quién es Bradley Manning, el soldado de Wikileaks. Bueno, lo que ha pasado con Bradley Manning, él era un soldado pues de bajo rango que tenía acceso a bastantes documentos, siendo ciudadano estadounidense. Muchos funcionarios gubernamentales, entre ellos los que trabajan en el ejército, los que trabajan en las Fuerzas Armadas, tienen que pasar una acreditación de seguridad, que en inglés se llama Security Clearance. Entonces puede esto más o menos variar entre lo que es una acreditación de seguridad general, que es de 0 a 2, puede ser una acreditación de seguridad que se llama secret o secreta, que puede llegar hasta el nivel 2, una acreditación de seguridad que puede llegar a lo que se llama top secret, que es más o menos de 3 hacia arriba, de 3 a 5, y todo eso depende de los niveles de hasta qué punto esta persona que tiene esta acreditación de seguridad puede tener acceso a la información que tiene el gobierno. Pero lo curioso con Bradley Manning es que él había entrado al sistema o sabía cómo entrar al sistema sin identificarse. Entonces daba la impresión de que el sistema estaba siendo invadido o estaba siendo manipulado por los que son los hackers, pero en realidad era uno de los estadounidenses, era uno de los nuestros, uno de los que trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos, que en realidad estaba haciendo daño al gobierno de los Estados Unidos. Ahora, Bradley Manning dice de que él hizo todo esto para generar polémica, para poner en claro toda la información que se estaba dando que él creía que no era adecuada. El punto aquí es de que... Sí, ¿alguna pregunta? No, sigue, Giovanni. Entonces el punto aquí es de que Bradley Manning trabajaba para el gobierno de los Estados Unidos. Y al hacer eso ha tenido que firmar un contrato previamente con el gobierno de los Estados Unidos donde efectivamente tiene que decir que no puede divulgar información. Y hay ahí el detalle, ¿no? Mucha gente confunde esto con que él tenía que divulgarlo porque era su deber. Claro, pero si uno ha firmado un contrato anteriormente con la compañía, en este caso con el gobierno de los Estados Unidos, diciendo que no podía divulgar ninguna información, entonces no puede hacerlo. Entonces, el gobierno de los Estados Unidos ha utilizado lo que se llama la ley contra el espionaje, que más o menos data de 1917. El Ministerio de Justicia ha apelado a esta ley para poder condenar a Bradley Manning a cadena perpetua o tenerlo más o menos 25 años en la cárcel, ¿no? Entonces, para muchas personas puede ser un acto heroico, pero simple y llanamente es en realidad ir en contra de las reglas de la compañía para la que este soldado trabajaba.
que en este caso es el gobierno estadounidense. Entonces, puede haber habido polémica, es cierto, pero los hechos son claros. Él en realidad había abusado de lo que es el nivel de acceso que él tenía a la información secreta, ¿no? Y de hecho, también hacerle unas pequeñuelas al gobierno estadounidense, a tratar de ingresar al tema sin necesidad de verse identificado, ¿no? He ahí el gran detalle. Ahora, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha utilizado para este caso la ley de espionaje de 1917, ¿no? Que es una norma aprobada por el Congreso 2 meses después de que Estados Unidos entrara en la Primera Guerra Mundial. Ahora, la administración del presidente Obama ya ha utilizado en varias oportunidades esta ley, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, lo ha utilizado en varias oportunidades y es para protegerse. Y como te estaba diciendo hace un momento, es el hecho de que se ha firmado un contrato con el gobierno de los Estados Unidos. Y aquí las cosas se toman muy en serio. Por ejemplo, puede existir la coincidencia de que algunos espías estadounidenses estén trabajando en algunas embajadas de los Estados Unidos, pero eso no puede divulgarse. O sea, hasta tal punto es el hecho de que los secretos de Estado no pueden transmitirse de manera ordinaria, ya que pone en peligro la vida de estas personas, por ejemplo, ¿no? Es decir, si se ve identificado un espía o si se divulga la identificación de uno de los espías que puede trabajar en cualquier lado en el mundo, lógicamente eso pone en peligro la vida de esta persona y también lo que se llama la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y es lo que el gobierno de Obama, del presidente Obama, ve que efectivamente se ha visto traicionado en este sentido, más que el hecho que el contrato no ha sido respetado. Es decir, una cláusula tan simple como no divulgar información confidencial es algo que ninguna persona puede hacer, pero aparentemente Bradley Manning lo hizo, supuestamente, como ha dicho su abogado, bien intencionado él, pero al final las consecuencias han sido pues desastrosas, ¿no? En muchos rincones, en muchos países del mundo, donde los Estados Unidos tienen representación diplomática y también hasta cierto punto militar. ¿Qué sentencia podría enfrentar? ¿De por vida o algunos años de cárcel nada más? Bueno, se habla de cadena perpetua, se habla de 25 años. Lo que dicen mis colegas aquí en los Estados Unidos es de que se puede tratar de dar un ejemplo, es decir, de dar de establecer, ¿no?, un ejemplo con esta persona o con Bradley Manning, dándole una cadena perpetua o dándole una condena severa para que esto no se repita, ¿no? Porque en realidad si se repite, lógicamente las personas o los empleados gubernamentales pueden estar dentro de la misma situación y puede estar repitiendo, ¿no?, lo que Bradley Manning ha hecho. Entonces está tratando de ejemplificarse lo que se quiere hacer con Bradley Manning. Excelente, excelente, Giovanni, muchísimas gracias por esta información desde Estados Unidos vía Skype con nuestro corresponsal de la capital de Estados Unidos, Washington, D.C. Oye, ¿qué temperatura está haciendo ahora en estos momentos? Lo bonito de hoy y de mañana es que no va a haber humedad. Estamos más o menos entre los 80 y 85 grados Fahrenheit, que más o menos son unos 27 o 28 grados Celsius, pero lo bueno es que no hay humedad. Así que hace calor, uno suda, pero pues no está en plan de tocino, ¿no? Yo pienso que estamos mucho mejor. Sí, pues, me hace recordar a los anuncios, ¿no es cierto? Cuando el del weather o el del clima dice, la temperatura es 80 grados, pero la sensación térmica es 90. Exacto. Una cosa, efectivamente por la humedad, ¿no es cierto? Una cosa es la temperatura y la sensación por la humedad eleva, pues, el barómetro, pero lejísimos, ¿no es cierto? Puedes tener 80 grados y sentir 95. Y eso es lo que hace que perturbe a más de uno. Y eso pasa no solamente aquí en el área de Washington D.C., sino casi en todo el norte. En Montreal, por ejemplo, una ciudad donde he vivido muchos años, allí Montreal se ubica en una casi depresión. Entonces, cuando hay invierno y hace frío, como está en una depresión, el factor humedad también entra. O sea, cuando hace frío, hace mucho más frío. Y cuando hace calor, hace mucho más calor del esperado. Es verdad, eso es lo más terrible, ¿eh? Cuando dicen la temperatura es menos 10 grados bajo cero, pero la sensación es menos 15. Qué terrible. Bueno, me has hecho recordar, tú debes estar pero muy acalorado, así es que vaya a refrescarse, cómprese su heladito, o si no, vaya a Starbucks a comprarse su frappuccino y pásela bien. Listo, Samuel, te cuidas y se cuida el Perú. Listo, muchísimas gracias. Giovanni Vizcardo vía Skype, nuestro corresponsal de Washington, D.C. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más noticias.